Bienvenidos a esta nueva historia. Prepárate para sumergirte en un mundo lleno de pasión, secretos y emociones intensas. En esta historia conocerás a Aurora y Gaspar, dos almas marcadas por el pasado, que descubrirán que el amor verdadero puede ser tan peligroso como irresistible. Cada capítulo te llevará al límite, miradas que hablan, gestos que encienden el deseo y secretos que podrían separarlos. Una historia donde la pasión y la intriga se entrelazan y donde cada decisión cambiará su destino. Acompáñanos en esta aventura y déjate llevar por una historia que hará latir tu corazón más rápido y mantenerte al borde del suspenso. Antes de continuar, cuéntanos, ¿desde dónde nos estás escuchando? El primer día que Gaspar Méndez de Haro me miró diferente, sentí que el mundo se detuvo por un instante. No fue la mirada superficial de cortesía o curiosidad, era un escrutinio silencioso, un haz de atención que parecía atravesarme y desnudar cada pensamiento que creía oculto. Siempre había sabido que él era un hombre imponente, dueño de su entorno, dueño de su reputación. Siempre había sido alguien intocable. Y sin embargo, esa tarde, sus ojos me hicieron sentir vulnerable y, al mismo tiempo, inquietantemente viva. Yo, Aurora Sáenz, había aprendido a vivir entre sombras, a esconder mis emociones tras una rutina meticulosa, construida para proteger un corazón que ya había sufrido demasiado. Las promesas rotas y las cicatrices de la vida me habían enseñado que el amor era un lujo peligroso. Mejor era pasar inadvertida, caminar por el mundo como si nada pudiera afectarme. Y allí estaba él, rompiendo todos mis esquemas con una sola mirada. Caminaba por el pasillo con una carpeta en las manos, tratando de concentrarme en cualquier cosa que no fuera su presencia, cuando sentí ese peso silencioso sobre mí. Era imposible ignorarlo. Sentí que su atención me arrancaba un aliento que ni siquiera sabía que contenía. Cada paso que daba me acercaba a él y, al mismo tiempo, deseaba alejarme. Pero era inútil, la gravedad de su mirada me mantenía fija, atrapada. Por un momento, juraría que el tiempo se detuvo. Pude percibir el leve temblor de mis manos, el rápido latido de mi corazón, la manera en que cada fibra de mi cuerpo reconocía un peligro invisible, un imán invisible. Él me observaba con una calma inquietante, casi cruel, como si supiera exactamente el efecto que producía en mí. No dijo una palabra, no hizo un gesto, solo estaba allí, firme, inexpugnable, y aún así, su sola presencia parecía reclamarme. Un sonido de pasos detrás de mí me hizo girar, un pequeño sobresalto que rompió la tensión momentánea. Al volver la vista hacia él, Gaspar había retomado su expresión habitual, seriedad absoluta, mirada fría, casi inalcanzable. Pero algo había cambiado. Lo sentí en el aire, en la manera en que su aura parecía rozarme, en el peso silencioso de su atención que ahora se cernía sobre mí de manera constante. Era un peligro y una tentación, un aviso que no debía ignorar. Desde ese momento, cada encuentro casual se convirtió en un hilo invisible que nos unía. Cada palabra compartida, aunque trivial para cualquiera, estaba cargada de un significado que solo nosotros dos podíamos percibir. Su presencia empezó a seguirme incluso cuando no lo veía, como una sombra insistente que parecía anticipar mis movimientos. Mi mente gritaba huye, recordándome todo lo que sabía, que lo desconocido duele, que abrir el corazón es arriesgado, que rendirse a la atracción podía traer tormenta. Y aún así, mi cuerpo reaccionaba sin permiso. Cada vez que cruzábamos miradas, cada roce accidental de nuestras manos, cada palabra pronunciada con la calma de lo inevitable, sentía como algo profundo, dormido y prohibido, despertaba dentro de mí. No era solo deseo, era algo más intenso, más perturbador, la sensación de que, pese al miedo, no podía apartarme. Aquella mirada no fue un accidente. No era casualidad. Era un aviso silencioso de que nada volvería a ser igual. La rutina que había construido se deshacía lentamente ante la intensidad de su presencia, y algo en mi interior gritaba que no quería recuperarla. El peligro de acercarse, la prohibición implícita, la atracción innegable, todo conspiraba para que mis defensas se derrumbaran, y lo más aterrador, y a la vez excitante, era que yo deseaba que así fuera. En aquel instante comprendí que algo había comenzado, un juego de silencios y miradas, de tensiones invisibles y promesas que no se habían pronunciado, pero que flotaban en el aire. La certeza de que resistirse sería inútil se instaló en mi pecho. Y mientras él se alejaba, dejando su sombra detrás de mí, supe que nada volvería a ser igual, mi corazón ya no estaba a salvo, y la historia apenas comenzaba. El primer día que Gaspar Méndez de Haro me miró diferente, sentí que el mundo se detuvo por un instante.
No fue la mirada superficial de cortesía o curiosidad, era un escrutinio silencioso, un haz de atención que parecía atravesarme y desnudar cada pensamiento que creía oculto. Siempre había sabido que él era un hombre imponente, dueño de su entorno, dueño de su reputación. Siempre había sido alguien intocable. Y sin embargo, esa tarde, sus ojos me hicieron sentir vulnerable y, al mismo tiempo, inquietantemente viva. Yo, Aurora Sáenz, había aprendido a vivir entre sombras, a esconder mis emociones tras una rutina meticulosa, construida para proteger un corazón que ya había sufrido demasiado. Las promesas rotas y las cicatrices de la vida me habían enseñado que el amor era un lujo peligroso. Mejor era pasar inadvertida, caminar por el mundo como si nada pudiera afectarme. Y allí estaba él, rompiendo todos mis esquemas con una sola mirada. Caminaba por el pasillo con una carpeta en las manos, tratando de concentrarme en cualquier cosa que no fuera su presencia, cuando sentí ese peso silencioso sobre mí. Era imposible ignorarlo. Sentí que su atención me arrancaba un aliento que ni siquiera sabía que contenía. Cada paso que daba me acercaba a él y, al mismo tiempo, deseaba alejarme. Pero era inútil, la gravedad de su mirada me mantenía fija, atrapada. Por un momento, juraría que el tiempo se detuvo. Pude percibir el leve temblor de mis manos, el rápido latido de mi corazón, la manera en que cada fibra de mi cuerpo reconocía un peligro invisible, un imán invisible. Él me observaba con una calma inquietante, casi cruel, como si supiera exactamente el efecto que producía en mí. No dijo una palabra, no hizo un gesto, solo estaba allí, firme, inexpugnable, y aún así, su sola presencia parecía reclamarme. Un sonido de pasos detrás de mí me hizo girar, un pequeño sobresalto que rompió la tensión momentánea. Al volver la vista hacia él, Gaspar había retomado su expresión habitual, seriedad absoluta, mirada fría, casi inalcanzable. Pero algo había cambiado. Lo sentí en el aire, en la manera en que su aura parecía rozarme, en el peso silencioso de su atención que ahora se cernía sobre mí de manera constante. Era un peligro y una tentación, un aviso que no debía ignorar. Desde ese momento, cada encuentro casual se convirtió en un hilo invisible que nos unía. Cada palabra compartida, aunque trivial para cualquiera, estaba cargada de un significado que solo nosotros dos podíamos percibir. Su presencia empezó a seguirme incluso cuando no lo veía, como una sombra insistente que parecía anticipar mis movimientos. Mi mente gritaba huye, recordándome todo lo que sabía, que lo desconocido duele, que abrir el corazón es arriesgado, que rendirse a la atracción podía traer tormenta. Y aún así, mi cuerpo reaccionaba sin permiso. Cada vez que cruzábamos miradas, cada roce accidental de nuestras manos, cada palabra pronunciada con la calma de lo inevitable, sentía como algo profundo, dormido y prohibido, despertaba dentro de mí. No era solo deseo, era algo más intenso, más perturbador, la sensación de que, pese al miedo, no podía apartarme. Aquella mirada no fue un accidente. No era casualidad. Era un aviso silencioso de que nada volvería a ser igual. La rutina que había construido se deshacía lentamente ante la intensidad de su presencia, y algo en mi interior gritaba que no quería recuperarla. El peligro de acercarse, la prohibición implícita, la atracción innegable, todo conspiraba para que mis defensas se derrumbaran, y lo más aterrador, y a la vez excitante, era que yo deseaba que así fuera. En aquel instante comprendí que algo había comenzado, un juego de silencios y miradas, de tensiones invisibles y promesas que no se habían pronunciado, pero que flotaban en el aire. La certeza de que resistirse sería inútil se instaló en mi pecho. Y mientras él se alejaba, dejando su sombra detrás de mí, supe que nada volvería a ser igual, mi corazón ya no estaba a salvo, y la historia apenas comenzaba. La rutina de mi vida había sido un refugio, una muralla invisible que me protegía de cualquier herida que pudiera volver a abrirse. Pero con Gaspar Méndez de Haro, esa muralla parecía desmoronarse con cada gesto suyo, con cada instante en que su presencia invadía mi espacio sin permiso y sin necesidad de palabras. Aquel día, lo encontré de nuevo en el despacho de mi madre. No lo había esperado, y aún así, su sombra estaba allí, firme, elegante, observando el mundo como si todo girara a su alrededor y yo formara parte de él sin que pudiera evitarlo. Cuando levanté la vista, nuestros ojos se encontraron por un instante que duró demasiado, un segundo que parecía haberse estirado hasta convertirse en eternidad. Era imposible ignorar la electricidad que corría por mi cuerpo, el estremecimiento que no obedecía a la razón. Su mirada ya no era casual, había un mensaje implícito en cada parpadeo, en cada leve inclinación de su cabeza hacia mí.
como si quisiera decirme algo que nadie más podría comprender. Intenté concentrarme en lo que llevaba entre mis manos, un informe de números y fechas, insignificante para cualquiera, pero que, en ese momento, se volvió un escudo débil frente a su atención. Sin embargo, cuando crucé el pasillo para entregárselo a mi madre, él se acercó un poco más de lo necesario. Solo un paso. Solo un movimiento que rompió la distancia que hasta entonces había protegido mi corazón. El roce fue sutil, casi imperceptible, la punta de sus dedos rozó los míos al tomar un documento. Un contacto breve, pero suficiente para que un estremecimiento recorriera mi espalda, para que mi respiración se hiciera más rápida y torpe. Me obligué a mirar al frente, a fingir que nada había pasado, aunque cada célula de mi cuerpo gritaba que algo había cambiado. Aurora, dijo con esa voz grave, calmada, que parecía arrastrar un eco de promesas no pronunciadas. ¿Podrías revisar esto antes de enviarlo? Su proximidad me envolvía. Había un magnetismo en su tono, una mezcla de autoridad y suavidad que era imposible de resistir. Cada palabra suya parecía dibujar un territorio invisible que me atraía y aterrorizaba a la vez. Traté de cumplir con la tarea, de concentrarme en la hoja que sostenía, pero sus ojos me seguían, como si deseara descifrar cada pensamiento que se ocultaba detrás de mis párpados. Un gesto mínimo, casi imperceptible para cualquiera, lo delató. Un mechón de mi cabello se había escapado de mi coleta, y sin mirarme, su mano se acercó apenas, como rozando el aire. Pero lo suficiente para que el contacto eléctrico del roce fuera inevitable. Mis mejillas ardieron y mi corazón golpeó con fuerza contra mi pecho. Era imposible no sentirlo, imposible no desear que no se alejara. Durante toda la tarde, cada encuentro se convirtió en un juego silencioso, miradas que duraban demasiado, gestos que rozaban los límites de lo permitido. Y la sensación constante de que él me estaba descubriendo en partes que yo había aprendido a esconder incluso de mí misma. Y en el centro de todo, había una verdad inevitable, estaba siendo arrastrada hacia un peligro que no podía controlar. No era solo atracción, era la certeza de que resistirse era inútil, de que cada roce, cada palabra, cada gesto contenía un imán que me acercaba irremediablemente a él. Cuando finalmente me alejé de su despacho, mi mente giraba en círculos. Sabía que estaba jugando con fuego. Sabía que debía mantener la distancia. Y, sin embargo, una parte de mí anhelaba volver a sentir su mirada, volver a rozar sus dedos, volver a respirar el aire cargado de su presencia. Aquella tarde lo comprendí con claridad, la cercanía de Gaspar Méndez de Haro no era casualidad. Era el inicio de un juego silencioso y peligroso, una danza que prometía emociones intensas y un riesgo que ninguno de los dos podría ignorar. Y mientras caminaba por el pasillo, con el corazón latiendo desbocado y las manos temblando por razones que ni yo misma comprendía del todo, supe que nada volvería a ser igual. Algo había comenzado, y el hilo que nos unía se tensaba con cada instante. Un hilo invisible, peligroso y absolutamente irresistible. El silencio a veces habla más que cualquier palabra. Y esa tarde, mientras caminaba hacia la salida del edificio, sentí el peso de un silencio que parecía haberse instalado entre Gaspar Méndez de Haro y yo. Sus ojos no me seguían como antes, sino que se posaban en mí con una intensidad distinta, cargada de algo que no lograba descifrar. Era como mirar un espejo que reflejaba no solo mis emociones, sino también un abismo que él escondía tras su máscara de control y autoridad. Yo, Aurora Sáenz, había aprendido a leer los silencios. Cada gesto, cada mirada, cada pausa contenía un mensaje que podía salvarme de dolor o arrastrarme hacia él. Y aquel silencio me decía que había historias no contadas, cicatrices profundas que aún no se atrevían a salir a la luz. Mi corazón, por primera vez en mucho tiempo, estaba dividido. Por un lado, el deseo intenso de acercarme, de perderme en la cercanía de sus gestos, por el otro, un miedo tan antiguo que dolía en cada latido, el miedo a abrirme, a confiar. A entregarme y que luego la vida decidiera arrancarme lo que empezaba a surgir. Gaspar era un misterio que prometía pasión y peligro a partes iguales. Sabía que detrás de sus gestos calculados y su voz grave había un hombre marcado por pérdidas, por decisiones que lo habían dejado solo incluso en medio de su poder. Algo en su manera de observarme dejaba entrever un pasado que no quería compartir, un dolor que lo convertía en un guardián de su propio corazón, al igual que yo. Esa tarde, mientras cruzábamos miradas en el despacho de mi madre, sentí que el aire se cargaba de tensión. Cada palabra que él pronunciaba tenía un doble significado, cada gesto sutil, cada roce accidental de sus manos, era un recordatorio de que nos atraíamos con fuerza.
pero que ambos estábamos atrapados por nuestros propios fantasmas. Aurora, su voz bajó, grave, apenas un susurro que parecía atravesar el espacio entre nosotros. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas cosas no se pueden evitar? Me quedé sin palabras. La pregunta no necesitaba respuesta, la sensación estaba allí, en cada fibra de mi cuerpo, nada de lo que sentíamos podía ser ignorado, aunque la razón gritara que nos detuviéramos. Su mirada se suavizó por un instante, y pude ver la vulnerabilidad que él escondía, esa grieta que nadie más había visto. Intenté concentrarme en mis tareas, pero cada hoja que tocaba, cada documento que sostenía, parecía perder importancia frente a la presencia de Gaspar. La atracción ya no era solo física, era emocional, intensa, casi dolorosa en su intensidad. Y cuanto más lo conocía, más consciente me volvía de la fragilidad de mi propio corazón. El conflicto interno se hacía insoportable, deseaba acercarme, deseaba confiar, deseaba que lo que sentía fuera correspondido de manera plena, sin reservas. Pero el miedo a ser herida otra vez era más fuerte de lo que quería admitir. Cada mirada, cada gesto, cada palabra contenía un mensaje doble, invitación y advertencia, deseo y peligro. Cuando finalmente me retiré del despacho, sentí el calor de su mirada siguiéndome hasta el final del pasillo, como si fuera capaz de atravesar muros y cerraduras. Como si pudiera leer cada secreto que aún no me había atrevido a confesar. Y en ese instante comprendí que nuestros miedos no eran barreras insuperables, sino un espejo del otro, dos almas heridas que se reconocían, temerosas, pero irresistiblemente atraídas. Esa noche, mientras mi mente repasaba cada instante del día, cada roce, cada silencio, supe que nada sería igual. La atracción ya no podía negarse, y los secretos que ambos guardábamos amenazaban con salir a la luz. La historia que comenzaba a escribirse entre Gaspar Méndez de Haro y Aurora Sáenz no era sencilla, estaba cargada de pasión, miedo y decisiones que podían destruirlo todo. Pero, por primera vez en mucho tiempo, algo en mí anhelaba arriesgarlo. Porque a veces, los secretos no son cadenas, sino la llave que abre lo que realmente importa, la posibilidad de confiar, de entregarse y de amar, incluso cuando duele. La relación entre Aurora Sáenz y Gaspar Méndez de Haro comenzaba a tensarse como un hilo que amenaza romperse en cualquier instante. Cada encuentro casual parecía orquestado por el destino, y cada gesto suyo me acercaba peligrosamente a lo que sabía que no debía desear. Su presencia se volvía más intensa, más magnética, y cada palabra que compartíamos dejaba un eco imposible de ignorar. Ese día, la rutina se rompió de manera inesperada. Mi madre entró al despacho con el rostro pálido y los ojos llenos de miedo. Había cometido un error grave en la empresa, un descuido que podía costarle mucho más que una simple reprimenda. Y en un impulso, una idea temeraria se le ocurrió, robar un documento crucial de Gaspar Méndez de Haro, quizá pensando que así podría cubrir su error o ganar tiempo. Lo que mi madre no había previsto era que Gaspar se enteraría. Lo supe de inmediato, su mirada, esa que podía atravesar cualquier mentira, me dejó helada. No era enojo, era otra cosa. Una mezcla de sorpresa, cálculo y, lo peor de todo, fascinación. Él sabía exactamente lo que había ocurrido y, en lugar de castigarla de manera convencional, lo que hizo me dejó sin aliento. Aurora, dijo, con su voz grave acariciando cada sílaba. Tu madre ha cometido un error, y yo sé cómo aprovecharlo. El silencio que siguió me taladró. Sabía que algo estaba a punto de cambiar, algo que no podría controlar. Gaspar continuó. Podría castigarla, exponerla, incluso arruinarla, pero no lo haré. ¿Por qué? Pregunté, incapaz de ocultar el temblor en mi voz. Porque estoy obsesionado contigo, Aurora. Y esta es la manera de acercarme, de asegurarme de que nadie se interponga entre nosotros. Mi corazón dio un vuelco. La obsesión en sus ojos era aterradora y a la vez magnética, y lo que dijo después me dejó sin palabras. Haré un trato con tu madre. Su error puede ser perdonado, si me entrega algo mucho más valioso, a su hija. El mundo pareció detenerse. La frase flotó en el aire, densa, cargada de peligro y deseo. Mi mente gritaba que era una locura, un abuso de poder, una frontera que nunca debía cruzarse. Y sin embargo, algo en mí sintió un estremecimiento que no podía negar. Mi madre, paralizada, parecía debatirse entre el miedo y la incredulidad. Gaspar, con su porte implacable, se acercó lo suficiente para que percibiera su perfume, el calor de su presencia, y dijo: Aurora,
no es un chantaje. Es una oportunidad. Una oportunidad de acercarnos sin barreras, sin secretos, sin distancia. Tu madre solo tiene que aceptar que lo que deseo, eres tú. No supe qué responder. Parte de mí estaba aterrada, parte de mí sentía que cada fibra de mi ser lo deseaba. La tensión entre nosotros era imposible de ignorar, cada palabra, cada pausa, cada mirada, era un juego silencioso en el que yo no tenía el control. Ese día, comprendí que nuestra relación ya no podía ser la misma. Gaspar no solo estaba cerca, estaba adueñándose de mi mundo, manipulando los límites que creía seguros. Y aunque mi corazón gritaba advertencias, no podía evitar el calor que me recorría cada vez que sus ojos me buscaban, como si me reclamaran, como si el trato que proponía fuera el inicio de algo mucho más grande. Peligroso y prohibido. La obsesión, la pasión y el peligro se entrelazaban en un nudo imposible de deshacer. Y mientras mi madre tragaba su miedo, yo comprendí que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre, por Gaspar, por él y solo por él. El aire en la oficina estaba cargado de electricidad, un silencio denso que parecía pesar sobre cada objeto, cada pared, cada gesto. Supe que algo estaba ocurriendo antes de entrar al despacho. La puerta estaba entreabierta, y el murmullo de voces que reconocí al instante hizo que mi corazón se acelerara, mi madre y Gaspar. Intenté retroceder, pero mis pies me traicionaron. Era como si un hilo invisible me arrastrara hacia aquel espacio donde lo prohibido comenzaba a materializarse. Mis manos temblaban y un calor extraño se instaló en mi pecho, un fuego que no lograba apagar. Cada paso que daba hacia ellos parecía acercarme a un precipicio que, al mirar abajo, me daba vértigo y deseo al mismo tiempo. Al entrar, Gaspar Méndez de Haro estaba erguido detrás del escritorio, impecable, imponente, con esa mirada que podía atravesar cualquier coraza. Mi madre estaba frente a él, sus manos entrelazadas, la voz temblorosa pero decidida. Aurora, me llamó mi madre, y su tono estaba lleno de una mezcla de nervios y resignación. Escucha lo que vamos a hacer. Su mirada se encontró con la de Gaspar, y comprendí antes de que hablara que había dado su consentimiento. La tensión era insoportable, un pacto silencioso que me convertía en objeto y testigo de un destino que no había elegido, y sin embargo, que comenzaba a envolverme con una fuerza imposible de ignorar. Hemos decidido, dijo mi madre, con voz que temblaba y firmeza a la vez, que vas a casarte con él. Mi cuerpo se congeló. Cada palabra retumbó en mi pecho como un tambor que marcaba el ritmo de un destino peligroso y seductor. Gaspar sonrió, un gesto lento, calculador, que hizo que un escalofrío recorriera toda mi espalda. Era la sonrisa de quien sabe que ha ganado, pero que aún guarda secretos, que aún promete sorpresas. No pude evitar mirar sus ojos. Había algo en ellos que me quemaba, algo que no se podía ignorar, la obsesión, la pasión contenida, y la certeza de que yo ya no era solo Aurora Sáenz, sino alguien que él reclamaba sin disimulo. La cercanía era peligrosa, abrumadora, y el deseo que sentía era un hilo que me ataba irremediablemente a él, aunque mi mente gritara que todo esto era moralmente imposible. Aurora, su voz me alcanzó, grave, susurrante. Todo esto, no es solo por tu madre. Es por ti. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo. No podía negarlo, lo deseaba, aunque sabía que lo que estaba ocurriendo estaba lleno de riesgos. Cada gesto suyo, cada palabra, cada silencio calculado, me acercaba más a un fuego que podía quemarme y al mismo tiempo me atraía con fuerza irresistible. Mientras mi madre asentía y se retiraba, dejándonos a solas, el aire cambió. Era nuestro momento. La intimidad prohibida estaba suspendida en segundos que parecían horas. Gaspar se acercó, cada paso calculado, medido, y mi corazón latía con fuerza, un tambor acelerado que anunciaba peligro y placer al mismo tiempo. Ahora somos, irrevocables, murmuró, su aliento rozando mi oído. No puedes escapar, Aurora. Ni siquiera querrías. El calor de su proximidad era un incendio que no podía apagar. Cada centímetro que nos separaba parecía diluirse, y el deseo contenía en sí mismo tanto peligro como fascinación. La moral luchaba contra el corazón, la razón contra la pasión, y yo comprendí que estaba atrapada, que mis miedos no servían frente a la intensidad de lo que él provocaba. Esa tarde cambió todo. No era solo un pacto con mi madre, era un sello, un compromiso invisible que nos acercaba de manera peligrosa, excitante y aterradora. Cada mirada, cada roce, cada susurro que compartíamos ahora tenía un significado nuevo,
éramos inevitables, irrevocables y, sin saberlo completamente, consumidos por un fuego que no podía apagarse. Días después una tarde el aroma de la cena flotaba en el aire, mezclándose con la tensión que no necesitaba palabras para sentirse. Mi madre, con su impecable fachada de calma, había orquestado todo, una comida que supuestamente nos reuniría a los tres, pero que terminó siendo solo una estrategia silenciosa para calmar las aguas y mantener a Gaspar Méndez de Haro satisfecho. Cuando llegué a la casa, la atmósfera ya estaba cargada, más allá del aroma de los platillos y el brillo tenue de las velas. Mi madre había desaparecido con una excusa trivial, dejándome a solas con él. La sensación era embriagadora y aterradora a partes iguales, el mismo hombre que había reclamado mi entrega ahora estaba frente a mí, a centímetros de distancia, con una mirada que prometía peligro y pasión en la misma medida. Aurora, su voz era baja, lenta, un susurro que rozaba mi piel antes de pronunciarse. No esperaba que estuviéramos solos tan pronto. Mi corazón se aceleró. Cada palabra suya parecía un hilo que me acercaba irremediablemente a él. Sus ojos, oscuros y penetrantes, recorrían cada movimiento mío, como si quisiera leer los secretos que aún me escondía incluso de mí misma. La cercanía me hacía temblar, y cada segundo que pasaba convertía la distancia que nos separaba en algo imposible de mantener. El primer roce fue casi accidental, su mano tocó la mía mientras pasaba un plato, y un estremecimiento recorrió todo mi cuerpo. Era un contacto breve, pero cargado de electricidad, de deseo contenido que apenas podía respirar. Intenté apartarme, pero su proximidad lo hacía imposible. Cada gesto, cada mirada, cada pausa, era un lenguaje silencioso que ninguno necesitaba traducir. Aurora, dijo, bajando la voz, acercándose apenas a mi oído. Nosotros, no podemos seguir conteniéndonos. No sabía cómo responder. Parte de mí quería resistirse, quería recordar que esto era peligroso, que lo prohibido podía quemar más de lo que prometía. Pero otra parte, la que había estado dormida desde hacía tanto, despertó con fuerza. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente, cada latido era un recordatorio de que la tensión acumulada durante semanas, cada roce, cada mirada, cada silencio, nos había llevado a este instante. Y entonces sucedió, la consumación del deseo. No hubo prisa, no hubo palabras innecesarias, solo la lenta danza de cuerpos que se reconocen después de un tiempo de tensión contenida. Cada gesto, cada roce, cada suspiro compartido era un secreto que se volvía visible, una pasión que finalmente podía expresarse sin censura. La cercanía que había temido se volvió el refugio más intenso, un fuego que ardía en el pecho y que se expandía con cada latido. Gaspar era intenso, seguro, y a la vez sorprendentemente atento. Sus manos recorrían mi cuerpo con un conocimiento que parecía leer cada miedo y deseo, transformando el peligro en placer, la tensión en complicidad. Y yo, Aurora, por primera vez, me permití dejar atrás las reservas, los miedos, los secretos, y rendirme a lo inevitable, él, yo, y el deseo que nos unía de manera irrevocable. Cuando finalmente nos separamos, el aire seguía vibrando con lo que acababa de ocurrir. No había necesidad de palabras, la conexión que habíamos compartido hablaba por sí misma. La cena organizada por mi madre había sido solo un pretexto, pero el resultado era claro, Gaspar y yo habíamos cruzado un umbral, uno del que no habría regreso. Y mientras me quedaba sola, escuchando el eco de su respiración y el latido acelerado de mi propio corazón, comprendí algo que hasta entonces había negado, el fuego que él había encendido no era casualidad. Y ninguno de los dos podía escapar de él. Esa noche, entre susurros y miradas cargadas de promesas, entendí que la pasión que nos consumía no era solo deseo, era un pacto silencioso, peligroso e irresistible. Una advertencia de que lo que habíamos comenzado estaba destinado a crecer, sin que nadie pudiera detenerlo. El amanecer nunca había sido tan intenso ni tan aterrador. Después de la noche que pasamos juntos, comprendí que mi mundo había cambiado para siempre. Gaspar no solo me había reclamado como suya en el cuerpo, sino que su posesión sobre mi corazón y mi alma era absoluta. Descubrir que era virgen no lo hizo titubear, al contrario, su deseo de protegerme y poseerme se volvió más profundo, más urgente, más incontrolable. Cada gesto suyo esa madrugada era una mezcla de ternura y dominio, un recordatorio de que yo ya no pertenecía solo a mí misma. Aurora, susurró mientras me abrazaba con fuerza, sus manos recorriendo mi espalda, asegurándose de que no pudiera apartarme. Desde anoche ya eres mi mujer. Y mi mujer está donde estoy yo.
Mi respiración se aceleró, no solo por el recuerdo de la pasión compartida, sino por la magnitud de sus palabras. La angustia me invadió, todo sucedía demasiado rápido, sin tiempo para pensar, para decidir, para prepararme. Pero él, inmune a mis dudas, continuó con esa calma implacable que me desarmaba por completo. No puedo pasar ni una noche sin hacerte el amor. Desde que entraste en mi vida, cada instante lejos de ti es insoportable. Sus ojos, profundos y oscuros, no admitían discusión. Su determinación me envolvía como un manto que no podía quitarme, y aunque mi mente gritaba que estaba siendo apresurada, mi cuerpo reaccionaba con cada fibra deseando lo inevitable. Esa misma tarde, mi madre ya había aceptado la decisión de Gaspar y, sin más trámites que unos silencios cómplices, me encontré en su casa, rodeada de su mundo, lujo, poder y un magnetismo que me dejaba sin aliento. Aurora, dijo, acercándose mientras yo aún sostenía mis cosas, indecisa. Recoge tus papeles. Vamos al registro. Este fin de semana nos casamos. La idea me paralizó. Cada palabra era un golpe de realidad que me recordaba que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. La rapidez, la intensidad, el vértigo de sus decisiones me angustiaban, pero la manera en que me miraba, como si yo fuera la única que importara, hacía que cualquier resistencia pareciera absurda. Con el corazón acelerado, reuní mis documentos y seguimos camino. Durante el trayecto, no había necesidad de palabras, su mano sobre la mía, cálida y firme, me daba una certeza que ninguna explicación podría igualar. Cada roce, cada gesto, cada mirada reforzaba un pacto silencioso, éramos irrevocables, aunque el mundo aún no lo supiera. El mes siguiente fue una mezcla de pasión, descubrimiento y tensión. Vivir bajo el mismo techo intensificó nuestra relación y cada día nos acercaba más, pero también nos enfrentaba a conflictos inesperados. Los rumores en la empresa, los ojos curiosos de quienes no comprendían nuestra relación, y los secretos que ambos guardábamos comenzaron a crear obstáculos que amenazaban con separarnos. Gaspar, implacable en su obsesión por mí, enfrentaba la presión de mantener su reputación mientras sostenía la intensidad de nuestra unión, yo, por mi parte. Luchaba entre la pasión que nos consumía y los miedos que todavía me atormentaban. Aurora, dijo una noche, mientras nos encontrábamos en la habitación. Sé que todo esto es intenso y peligroso, pero nada de lo que siento por ti puede esperar. Los obstáculos no nos detendrán. Su convicción me daba fuerza, pero también aumentaba la responsabilidad de cada decisión. Vivir juntos no solo significaba deseo y pasión, significaba enfrentar al mundo, a los rumores, a las dudas propias y ajenas, y a la incertidumbre de lo que podía pasar si alguien más intentaba interferir. Cada día era un juego de equilibrio, entre pasión y prudencia, entre entrega y protección, entre amor y peligro. Y aún así, no podía negar que cada roce, cada caricia, cada beso que compartíamos era más intenso que cualquier temor. La tensión entre lo prohibido y lo inevitable nos envolvía como un fuego que no podía apagar, un deseo que nos mantenía alerta, excitados y, al mismo tiempo, temerosos de perder lo que ya nos pertenecía. El mes transcurrió así, entre la pasión que nos consumía y los obstáculos que nos recordaban que nuestra unión era tan intensa como arriesgada. Cada día vivíamos al límite, entre secretos compartidos y amenazas invisibles, conscientes de que nuestro amor era un fuego que podía quemarlo todo, pero del que ninguno de los dos podía, ni quería, escapar. La rutina que habíamos construido se resquebrajaba en un instante. Lo que creímos sólido y exclusivo se vio amenazado por los fantasmas del pasado. Aquella tarde, mientras Aurora Sáenz se acomodaba en la casa de Gaspar Méndez de Haro, con la tranquilidad que otorgaba la intimidad recién compartida, una sombra inesperada irrumpió en nuestro mundo. Ella llegó sin avisar, con pasos seguros, como si la casa le perteneciera. Cada movimiento estaba lleno de arrogancia, cada mirada cargada de certeza. Una mujer que conocía demasiado a Gaspar, que había compartido secretos, noches y caricias que yo apenas comenzaba a descubrir. Era una amante del pasado, y su sola presencia era suficiente para alterar la calma que habíamos construido con tanta delicadeza y pasión. Gaspar, dijo con voz firme, casi desafiante. Pensé que ya me habías olvidado. Mi corazón se detuvo. Sus palabras eran cuchillas silenciosas que cortaban cualquier ilusión de normalidad. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente, tensión, miedo, celos, deseo. Cada fibra de mí quería huir, pero otra parte estaba decidida a reclamar lo que ya sentía como suyo. Gaspar se mantuvo impasible por un instante, evaluando la situación con la mirada fría que siempre había tenido.
pero al girarse hacia mí, sus ojos oscuros me encontraron, y en ellos vi un fuego que ninguna amenaza podía apagar. La pasión contenida de semanas, el deseo que habíamos compartido, la conexión que nos hacía irrevocables, todo se reflejaba en su mirada. Aurora, susurró mientras se acercaba, como si la distancia que nos separaba fuera intolerable. No dejes que nadie te intimide. Nadie tiene derecho a reclamar lo que es nuestro. Mi respiración se aceleró, y en un impulso, la tensión que nos había consumido durante semanas se transformó en algo más intenso. Cada roce, cada mirada, cada palabra compartida se volvió un pacto silencioso. La presencia de aquella mujer del pasado no podía apagar el fuego que nos unía, si acaso, lo avivaba. Gaspar me tomó de la mano con fuerza, la seguridad de su posesión haciéndome sentir que no había lugar para dudas ni interferencias. Sus labios rozaron los míos, un beso lento, deliberado, cargado de deseo y de una promesa tácita: nadie, ni el pasado, ni los fantasmas que amenazaban nuestra intimidad, podría separarnos. Aurora, nadie puede tocar lo que es mío, dijo, con un susurro grave que hizo temblar cada centímetro de mi cuerpo. Ni el pasado, ni la distancia, ni el miedo, tú eres mía. La mujer del pasado comprendió, al fin, que su tiempo había terminado. Sus ojos reflejaban sorpresa y un intento de desafío, pero no hubo espacio para ella en la habitación donde la pasión, el deseo y la entrega nos habían reclamado a Gaspar y a mí como irrevocables. Esa noche, mientras las luces tenues de la casa acariciaban nuestros cuerpos, comprendí que nuestra relación había alcanzado un nivel de intensidad imposible de ignorar. Cada roce, cada beso, cada susurro, era un recordatorio de que nuestra unión era peligrosa, prohibida, pero también irremediablemente verdadera. Los obstáculos externos no podían disminuir lo que compartíamos. Al contrario, los convertían en un fuego que nos empujaba a entregarnos más, a explorar los límites de nuestro deseo y nuestra pasión. La amenaza de la amante del pasado no hizo más que reafirmar una certeza: lo que Gaspar y yo teníamos era exclusivo, inquebrantable y consumido por un deseo que no podía contenerse, sin importar los riesgos ni las miradas de quienes quisieran separarnos. Y mientras nos fundíamos en un abrazo que contenía todo lo que habíamos sentido, comprendí que el peligro y la pasión siempre andarían de la mano. Que nuestra historia era un juego intenso de poder, deseo y entrega, y que ningún obstáculo, por más oscuro que fuera, podía apagar el fuego que nos consumía. El aire en la casa de Gaspar estaba cargado de tensión desde que la amante del pasado se había marchado. Sin embargo, lo que creímos que había sido un obstáculo aislado se transformó rápidamente en una serie de revelaciones que amenazaban con destruir todo lo que habíamos construido. Aurora sentía que el suelo se desmoronaba bajo sus pies, cada secreto que salía a la luz añadía peso a su corazón y aumentaba el vértigo de su entrega. Aquella tarde, mientras organizábamos unos documentos para el registro civil, un sobreolvidado en la oficina llamó mi atención. Al abrirlo, descubrí fotografías, cartas y mensajes que mostraban un pasado de Gaspar que nunca imaginé. Mujeres, negocios turbios, decisiones impulsivas que había tomado antes de conocerme, cada detalle era un recordatorio de que lo que compartíamos estaba construido sobre capas de secretos y sombras. Aurora, su voz, grave y profunda, me detuvo antes de que dijera algo. Sé que lo que has encontrado puede asustarte. Pero quiero que escuches la verdad. Todo lo que fui antes de ti, todo lo que hice, no significa que no te pertenezca ahora. Mi corazón latía con fuerza. Cada palabra suya me atravesaba como un cuchillo y al mismo tiempo me atraía hacia él de manera irresistible. La pasión que habíamos compartido, la intimidad que ya nos unía, hacía que mi miedo se mezclara con deseo, creando una tensión que parecía imposible de soportar y, al mismo tiempo, imposible de ignorar. Gaspar, susurré, con la voz temblorosa. ¿Cómo puedo confiar en que nada ni nadie nos separará si aún hay tanto que no sé? Él se acercó, sus manos recorriendo mis brazos, su aliento rozando mi piel, y dijo con seguridad: Aurora, todos los secretos del pasado no importan cuando se trata de nosotros. Lo que sentimos, lo que hemos compartido, es más fuerte que cualquier sombra que intente separarnos. Pero la vida no iba a permitirnos una tregua tan fácilmente. Ese mismo día, la noticia del registro civil había llegado a oídos de socios y rivales de Gaspar. Comentarios maliciosos, rumores sobre la rapidez de nuestro matrimonio y los secretos que empezaban a filtrarse generaban un murmullo constante de juicios y desconfianza a nuestro alrededor. La presión externa crecía, y con ella, la posibilidad de que nuestra relación se rompiera antes de consolidarse. A pesar de todo,
La pasión entre Gaspar y yo no disminuía, al contrario, cada obstáculo, cada sombra, parecía avivar el fuego que nos unía. Esa noche, mientras nos encontrábamos en la habitación, el peligro y el deseo se entrelazaban en cada roce, en cada susurro, en cada beso. La tensión de todo lo no dicho, de todo lo temido, nos empujaba a entregarnos de manera más intensa, más urgente. Aurora, dijo, sus labios rozando los míos con una mezcla de ternura y posesión. No importa lo que el mundo diga ni lo que el pasado intente traer de vuelta. Esta pasión, este amor, somos nosotros, y nada podrá destruirlo. Mis miedos no desaparecieron, pero tampoco podían competir con el vértigo que me provocaba su cercanía. La intensidad de cada caricia, cada abrazo, cada susurro, hacía que el mundo externo se desvaneciera, dejando solo la certeza de que, a pesar de los secretos y los obstáculos, estábamos unidos, irrevocablemente. Y mientras nos abrazábamos, sintiendo la fuerza de nuestra entrega, comprendí que la verdadera prueba no era simplemente enfrentar el pasado o los rumores, era mantenernos juntos, frente a cualquier peligro. Sabiendo que la pasión que nos consumía era tan intensa como inevitable. La línea entre el deseo y el peligro se había vuelto difusa, y cada momento compartido confirmaba que nuestra historia estaba destinada a ser intensa, prohibida y completamente nuestra. La tensión de los últimos meses parecía desvanecerse lentamente mientras la rutina entre Gaspar y Aurora adquiría una certeza silenciosa. Cada obstáculo, cada sombra del pasado, cada rumor y cada secreto habían sido enfrentados juntos, y ahora el aire estaba lleno de una calma que sabía a victoria, aunque la intensidad de nuestra pasión seguía intacta. Esa mañana, Aurora se despertó con la sensación de que algo había cambiado. Gaspar estaba a su lado, con la mirada fija en ella, suave, intensa y protectora al mismo tiempo. Sus dedos entrelazaron los de ella sin necesidad de palabras, y un suspiro escapó de sus labios, la certeza de que todo lo vivido había valido la pena. Aurora, dijo, su voz baja y grave. Lo que hemos vivido, todo lo que hemos superado, me ha demostrado que no hay nada ni nadie que pueda separarnos. Aurora, con el corazón aún latiendo con fuerza, asintió. Las dudas del pasado, los miedos que la habían mantenido alerta, se disipaban frente a la intensidad de lo que compartíamos. La pasión entre ellos no solo había sobrevivido a los obstáculos, había crecido, fortaleciéndose con cada prueba, con cada roce, con cada susurro. Esa tarde, mientras compartían la intimidad que ya no necesitaba ocultarse, Aurora descubrió algo que cambió sus vidas para siempre: estaba embarazada. La noticia la llenó de una mezcla de miedo, alegría y emoción desbordante. Gaspar, al enterarse, no dudó ni un segundo, sus ojos brillaron con un fuego nuevo, un deseo que ahora incluía la responsabilidad, el cuidado y el amor absoluto. Aurora, susurró, abrazándola con fuerza. Esto nos une aún más. No hay vuelta atrás. Eres mía, y nuestro hijo también lo será. La pasión que habían compartido se volvió todavía más profunda, porque ahora no solo se trataba de deseo, sino de protección y entrega absoluta. Cada caricia, cada beso, cada instante juntos adquirió un significado nuevo, cargado de amor, de compromiso y de la certeza de que estaban destinados a permanecer juntos. Los secretos finalmente se consolidaron, lo que había sido oculto, lo que había causado temor o celos, ahora era parte de su historia compartida, un pasado que reforzaba su unión en lugar de debilitarla. La amante del pasado, los rumores, los miedos, todo había quedado atrás, irrelevante frente a la fuerza de lo que sentían. Esa noche, mientras se entregaban al deseo con una intensidad que rozaba la eternidad, Aurora comprendió que Gaspar no solo la quería, sino que la necesitaba en cuerpo, alma y corazón. La pasión se mezclaba con ternura y protección, y cada abrazo era un recordatorio de que juntos podían enfrentar cualquier adversidad. Al amanecer, Aurora se recostó sobre su pecho, sintiendo los latidos de Gaspar sincronizados con los suyos, y comprendió que la vida les ofrecía un nuevo comienzo. El embarazo era más que una noticia, era la prueba irrefutable de que su amor había sobrevivido a todo, de que la pasión, la entrega y la confianza podían vencer cualquier sombra del pasado. Y mientras la luz del sol iluminaba la habitación, Gaspar la abrazó con fuerza y susurró: Aurora, desde hoy, somos uno. Tú, yo y nuestro hijo. Nada, ni nadie, podrá separarnos. Aurora cerró los ojos, dejando que cada palabra, cada roce y cada suspiro se convirtieran en un pacto silencioso. Habían sobrevivido a los secretos, a los obstáculos y al peligro. Ahora, solo quedaba el amor, la pasión y la certeza de que su unión era irrevocable, definitiva e infinita.
El sol se colaba suavemente por las ventanas de la casa, iluminando la habitación donde Aurora descansaba sobre el pecho de Gaspar. Habían pasado semanas desde que supieron que esperaba a su hijo, y cada día juntos era un recordatorio de lo que habían superado, secretos, obstáculos, miedos, todo había quedado atrás. Gaspar la miraba con esa intensidad que siempre la había desarmado, pero esta vez con ternura, sin posesión ni imposición. Sus manos descansaban sobre la curva de su vientre, acariciándolo con cuidado y reverencia, como si tocara la promesa de su amor hecho vida. Aurora, susurró, acercando su frente a la de ella. Cada día contigo es un regalo. Nuestro amor, nuestro hijo, es todo lo que siempre soñé. Aurora sonrió, dejando que la calidez de sus palabras y la seguridad de su abrazo llenaran cada miedo que alguna vez la había detenido. Ahora entendía que la pasión y el deseo no eran lo único que los unía, había algo más profundo, más puro, un amor capaz de resistir cualquier tormenta y de crecer con cada obstáculo superado. Se levantaron juntos esa mañana, caminando por la casa con la ligereza de quienes saben que su destino ya no depende del pasado ni de terceros. Cada rincón estaba lleno de recuerdos compartidos, risas, caricias y pequeños gestos de complicidad que confirmaban que lo prohibido se había transformado en irrevocable. Mientras preparaban juntos la habitación del bebé, Gaspar tomó las manos de Aurora y dijo: Nada podrá separarnos, Aurora. Lo que somos, lo que sentimos, es eterno. Ella lo miró a los ojos y sintió una calma absoluta. La pasión seguía allí, vibrante y viva, pero ahora estaba equilibrada con la ternura, el respeto y la certeza de que podían construir un futuro juntos, sin miedo, sin secretos que los separen. Esa tarde, mientras el cielo se teñía de tonos dorados y rosados, Aurora apoyó su cabeza en el hombro de Gaspar y susurró: Somos felices, Gaspar. Por fin. Sí, respondió él, rodeándola con fuerza. Por fin, somos nosotros. Y nada, ni nadie, nos arrebatará esto. Y así, entre caricias, risas y la promesa de un hijo que traería nuevas alegrías, Aurora y Gaspar cerraron un capítulo lleno de pasión, desafíos y amor prohibido. Ahora comenzaba uno nuevo, un futuro brillante, seguro y lleno de amor, donde cada instante compartido era un recordatorio de que los verdaderos sentimientos siempre triunfan. El pasado había quedado atrás. El presente era suyo. Y el futuro, lleno de sueños, abrazos y vida, los esperaba con los brazos abiertos. Hemos recorrido juntos la intensa historia de Aurora y Gaspar, una historia de pasión, secretos y desafíos que los llevó a descubrir que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Cada capítulo nos recordó que el deseo y la entrega, aunque arriesgados, tienen el poder de transformar vidas. Esperamos que hayas sentido cada mirada, cada susurro y cada emoción como si fuera tuya. Que te hayas perdido en la intensidad de su pasión y te hayas emocionado con sus triunfos y miedos. Recuerda, las historias como la de Aurora y Gaspar nos enseñan que el amor no siempre es fácil, pero cuando es verdadero, vale la pena luchar por él. Nos despedimos por ahora, pero las emociones, los suspiros y la magia de esta historia siempre permanecerán. Gracias por ser parte de este viaje. Hasta pronto, y que cada historia que leas o vivas te recuerde que el amor verdadero siempre encuentra su camino.